El Colegio de la Frontera Norte presenta Sonorizando la Frontera. Tomé la decisión de salir de la casa, a dejar la discriminación por la orientación sexual de mi persona. Bienvenidos a Sonorizando la Frontera, un programa que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte. Yo soy Carlos Martínez y me acompaña José Francisco Valenzuela Barreras, egresado de la maestría en Estudio de Población. Francisco, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy bien, ¿y tú? Pues también aquí con mucho frío, pero pues bastante entusiasmado de entrevistarte hoy. Y digo, para quienes nos escuchan, Francisco realizó su investigación que se formalizó en una tesis que se titula Vulnerabilidad y resiliencia de migrantes centroamericanos LGBTQ en movilidad por México. Pues que de esto vamos a conversar con Francisco a lo largo de este programa. Pero antes, digo, Francisco, tú y yo tenemos unos amigos en común, nos conocemos un poco, pero para gente que no te conoce, que están en otras sedes del colegio, que nos escuchan en otra parte. Y si nos pudieras platicar un poco de ti, de cómo fue pues, tu experiencia en el colegio, qué estudias en la universidad, en qué ámbito te has desenvuelto, por así que lo que nos quieras platicar. Eh, ok, a ver. eh, pues yo estudié licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UABC, que es la Universidad Autónoma de Baja California. ¿Y en qué ámbitos me he desenvuelto? Pues, digamos, mi experiencia académica ha sido como un poquito ahí peculiar. Pues en la licenciatura me empecé a involucrar en espacios académicos o mis primeros acercamientos con ese tipo de espacios tenían que ver más con el análisis de cine, visuales, la representación del género en estos medios, etcétera. Eh, y bueno, ya de ahí pues digamos, ese fue mi primer acercamiento, ¿no? Ya de ahí, como que en los últimos semestres de la licenciatura, empecé a involucrarme en un proyecto de intervención social de la facultad donde estudié, que era como de intervención educativa, atender a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, etcétera. Y pues, digamos, mi participación en este proyecto después se convirtió en un proyecto de investigación donde se buscaba conocer el impacto del programa en estas comunidades, ¿no? O en la población atendida. Y después llegué al COLEF como becario de investigación. Ahí fue donde tuve mis primeros acercamientos con el fenómeno migratorio, particularmente con el tema de la migración en tránsito, porque el proyecto en el que estaba tenía que ver con flujos migratorios en tránsito por México. Eh, Ya después de eso, pues me comenzaron a llamar la atención esos temas, ¿no? Porque era lo que veía y estudiaba y leía todos los días. Pero pues me llamaba particularmente la atención el tema específico de grupos o subpoblaciones, como les llaman de repente, de migrantes como en una situación especial de vulnerabilidad. Entonces, pues como digamos, todos los migrantes en tránsito sufren experiencias de vulnerabilidad, ¿no? Pero hay grupos como las mujeres o los infantes cuya vulnerabilidad es aún como más compleja, ¿no? Porque pues padecen la intersección de un montón de cuestiones sociales que les rodean, bueno, que les atraviesan. Eh, y bueno, pues ya a partir de eso me empezaron a interesar estos temas. Eventualmente descubrí en aquel tiempo había un grupo no tan, cuyas experiencias de vulnerabilidad, digamos, no estaban tan documentadas, que era este grupo, ¿no? Por el que me interesé. Y pues fue como que esa fue la forma en que yo me interesé por la maestría en estudios de población. Pues me interesé en varias, ¿no? Y al final me decidí por esa. Pero pues así ha sido como mi camino un poquito. Ya tu paso por el colegio y previo. Y Francisco, digo, para ya ir entrando pues, en el tema de tu investigación, digo, para ir aclarando quizás conceptos y que nos vaya quedando como un poco más claro para dónde vamos a ir llevando esta conversación. Digo, ¿qué hay que entender por vulnerabilidad y resiliencia? Yo creo que son palabras, quizás un poco más la segunda que la primera que han estado pues con fuerte presencia en redes, se manejan en varias pues, publicaciones, pero que quizás a veces no quedan tanto claro
a qué se refiere. Entonces, si nos pudieras compartir cómo fue que lo abordaste tú en tu investigación. Sí, pues como dices, sí son palabras como que se usan mucho, sobre todo vulnerabilidad, creo, eh, cuando se habla de determinados grupos, ¿no? Pero como dices, sí, muy pocas veces nos detenemos como a definirlas. Eh, Fíjate que curiosamente el proyecto que yo hice originalmente iba sobre experiencias de vulnerabilidad nada más, ¿no? Eh, Porque como dices que es como el principal o el primer referente. Mm, Después, bueno, yo en ese entonces me clavé mucho con la vulnerabilidad, con la definición de vulnerabilidad de Jorge Bustamante, ¿no? Lo que más me llamaba la atención de esa definición era cómo se alejaba un poquito de la definición típica que encuentras en el diccionario, ¿no? Que alude pues prácticamente a un adjetivo. Eh, sí, bueno, revisando un poco en investigaciones sociales, te encuentras como con dos definiciones típicas de vulnerabilidad. Una tiene que ver un poco más con cuestiones como de riesgo asociadas como a ciertas características o condiciones de los sujetos, ¿no? Como, por ejemplo, pues eh, la identidad de género, el estrato social, cuestiones de raza, etcétera, etcétera. Y cómo, perdón, cómo estas características eh, eh, se relacionan con riesgos, ¿no? Pero por otro lado hay otra que te digo que es la que está más asociada a la definición de Bustamante, que se aleja de pensar o marca un distanciamiento de pensar la vulnerabilidad como algo intrínseco del individuo, ¿no? Como, pues como si fuera un adjetivo o una característica de la persona, ¿no? Como una persona vulnerable. Y pues apuesta por pensar un poco más en, digamos, no lo dice así, pero prácticamente la- el punto es pensar no tanto en sujetos vulnerables, sino en sujetos vulnerados. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en lugar de decir que un sujeto, por ejemplo, un sujeto migrante va a enfrentar ciertos riesgos y será vulnerable porque es migrante, pues no, ¿no? O sea, en lugar de eso, el sujeto será vulnerable porque hay un sistema impuesto por el Estado-Nación que lo cataloga como extranjero o como no nacional, entonces lo coloca en una relación asimétrica de poder, ¿no? O lo coloca en una situación de desventaja en sus interacciones frente a otros sujetos que sí son nacionales, que sí son catalogados por el Estado-Nación como sujetos nacionales, eh, que les dota de poder, ¿no? Frente a estos otros. Entonces, esa simetría de poder se traduce en experiencias de vulnerabilidad. Digamos, la vulnerabilidad es producto de estas interacciones en donde hay un sujeto que pues no carece de poder o que tiene menor poder que otro, ¿no? Que hay una relación asimétrica por cuestiones un poco más sociales o estructurales y no tanto por las características del sujeto. Eso fue lo que a mí me gustó mucho de esa definición de vulnerabilidad, porque no estás eh, de alguna forma como que culpando al sujeto por ser vulnerable. No sé si me explico, como, pues no, o sea, no es que tú seas vulnerable, es que hay condiciones o construcciones o lo que sea sociales que te colocan en situaciones de desventaja, ¿no? Que te encasillan bajo ciertas etiquetas, ¿no? La etiqueta de ser migrante y entonces esa etiqueta sí tiene ciertas construcciones o configuraciones sociales que colocan a las personas dentro de esa etiqueta en una situación de desventaja. En el caso de la resiliencia, eh, ese es un concepto que viene como de las ciencias duras, de las ciencias naturales, particularmente de la física, ¿no? Que hace alusión pues justo a cuando un material es impactado por otro, hace alusión a la capacidad de ese material de recuperarse, de recuperar su forma original, digamos un metal, por ejemplo. Em, y su uso en las ciencias sociales se ha popularizado mucho, sobre todo en la psicología social, para hablar de grupos marginados. Se ha usado muchísimo como desde los años
90, yo creo, no sé. Se ha usado muchísimo para hablar sobre la capacidad de adolescentes o niños en situaciones de marginación y para hablar como de su capacidad de recuperarse de esas situaciones. Y recientemente, pues en los últimos, ¿qué serán? 10 años, yo creo, se ha usado el concepto mucho, se ha traído a los estudios de migración y a los estudios también de poblaciones LGBT para hablar de cómo estas poblaciones superan situaciones de adversidad, ¿no? O experiencias de vulnerabilidad. Em, bueno, en el caso de los migrantes, por ejemplo, lo que pasa es que sí se reconoce que tienen experiencias de vulnerabilidad a lo largo de su viaje, ¿no? Pero, 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 ¿por qué a pesar de esas experiencias muchos logran concluir sus viajes, llegan a Estados Unidos o llegan a la frontera norte de México? O sea, ¿por qué estas experiencias de vulnerabilidad no los detienen o no los tumban, ¿no? O no los hacen caer, pues pues es que hay algo, ¿no? Hay una contrafuerza que les permite hacer frente y recuperarse de estas experiencias de vulnerabilidad. Y esa fuerza es la resiliencia y proviene en cuestiones sociales, pues de aspectos o de diversos factores sociales o psicosociales, ¿no? En el caso de mi investigación en particular, yo la observé o la busqué en elementos que les dieran a estas personas la capacidad de enfrentar, de prevenir o de recuperarse de las adversidades o las experiencias de vulnerabilidad. Bueno, no, y de hecho está bastante interesante. Yo, la definición de vulnerabilidad del doctor Bustamante no la había, vaya, consultado, pero ahorita que me lo platicas, o sea, muy interesante, o sea, que de hecho, pues sí, que no hay un sujeto que nazca, pues vaya, vulnerable, sino que es el entorno este, el que lo forma y lo pone en esas condiciones. Este, y Francisco, digo, quizás cambiando un poco, orillándonos ya al tema de pues de los migrantes centroamericanos LGBTQ. Digo, yo me acuerdo que en 2018, cuando llegó pues la caravana, ¿no? La que se hizo muy mediática, pero yo me acuerdo estar en la oficina y ver las imágenes que estaban pasando en el puente, en la frontera entre Chiapas y Guatemala, pero que así como a la par apareció no, es que ya llegó un grupo de migrantes centroamericanos LGBTQ aquí a Tijuana, o sea, que rentan una casa en playas, que ya están ahí ubicados, y luego pues lo que salió, ¿no? Que la comunidad de playas pues hizo todo un movimiento bastante, pues irracional, este, quejándose de ellos, y eso surgió en mí varias preguntas que fue a ver, ¿por qué tuvieron que haber viajado separados? Dos, ahora qué es o sea, la comunidad de playas, que se supone que están pues vaya, en un punto más cerca del final de su travesía, ahora sucede esto. Y pues eso desencadenó muchas preguntas que, pues teniéndote aquí, Francisco, que te quisiera preguntarle, pues vaya, ¿cuáles son las principales formas de que los migrantes LGBTQ experimentan vulnerabilidad? Bueno, la definición de vulnerabilidad que te intenté dar, pues es un repaso así como muy em, básico, ¿no? Superficial. Espero haber como logrado captar los elementos principales y correctos de esa discusión. En cuanto a las experiencias en concreto de los migrantes LGBTQ, pues mira, fíjate que yo también recuerdo ese momento y fíjate que una de las razones principales por las que pues, se me despertó la curiosidad o quise como emprender esta investigación era observar precisamente qué pasaba cuando en un mismo sujeto, es decir, si en un mismo sujeto se interseccionaban dos sistemas de poder o de opresión o como les quieras llamar, ¿no? O sea, ¿qué experiencias surgen cuando una persona, además de sufrir las experiencias de vulnerabilidad derivadas de transgredir o no cumplir o como sea las fronteras del Estado-nación y de ser catalogado como migrante, etcétera? Además debe de cargar con las experiencias de vulnerabilidad derivadas de quebrantar o de transgredir o
que sea la heteronorma, ¿no? Es decir, la heteronorma pues es un sistema sexogenérico, ¿no? Que prescribe que evalúa o que asigna valores a las prácticas sexuales, a los deseos eróticos activos, y entonces prescribe la heterosexualidad y además crea un sistema binario de género, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos sujetos que simultáneamente deben de cargar con estas etiquetas asignadas por quebrantar estos dos sistemas, ¿no? Eh, y era eso, o sea, no nada más observar que vivían experiencias por ser migrantes y por ser LGBTQ, ¿no? O por ser migrantes y ser disidencia sexual o contrasexualidad o como le quieras llamar, ¿no? Sino que esas experiencias se vivían de manera simultánea, o sea, es como un laberinto. No es como que, primero voy a sufrir discriminación porque soy migrante y luego voy a sufrir discriminación por ser gay, lesbiana, por ser trans o lo que sea, ¿no? Sino que esas experiencias se viven de manera simultánea. Entonces, estas personas deben de, bueno, antes de experiencias concretas, una de las situaciones más que encontré es que, pues, estas experiencias, para estas personas, el desplazamiento no es algo nuevo porque toda su vida se han desplazado, eh, digamos, desde niños o niñas, o bueno, desde muy jóvenes, eh, son expulsados de sus hogares, se van moviendo de casa, de barrio, eventualmente de ciudad. Entonces, para cuando llegan a México, este ya es como uno más de los desplazamientos que han emprendido a lo largo de su vida en búsqueda de sobrevivencia y en búsqueda de espacios seguros, ¿no? Porque antes esa búsqueda era por espacios seguros, para su identidad de género, para su sexualidad, ¿no? Y ahora cuando traspasan estas fronteras geopolíticas, esta búsqueda se complejiza, ¿no? Porque ahora no solo deben de buscar espacios seguros para eso, también deben de buscar espacios seguros para migrantes, ¿no? Entonces, por eso que digo que estas experiencias de vulnerabilidad se viven simultáneamente, porque simultáneamente deben de buscar estos espacios seguros. En experiencias de vulnerabilidad, pues padecen vulneraciones de carácter emocional, de carácter económico, de carácter institucional, físico y sexual, ¿no? Pues, y estas experiencias de vulnerabilidad, pues vienen de interacciones, como te decía, asimétricas de poder con empleadores, ¿no? Que les explotan económicamente, les explotan laboralmente y les explotan incluso sexualmente. Y de autoridades mexicanas, que fíjate que muy curioso, muchas de esas experiencias de discriminación, de palabras ofensivas, etcétera, se vivieron frente a autoridades supuestamente especializadas en migración e incluso supuestamente especializadas en temas de diversidad sexual. Particularmente, pues em, en estos espacios o como el Instituto Nacional de Migración, como la Comar o como agencias especializadas para proteger a personas de la diversidad sexual, pues muchas mujeres transgénero relataron experiencias de discriminación y de agresión física o sexual muy feas, ¿no? Em, y institucionalmente, pues también son excluidas de cualquier reconocimiento, ¿no? Por ejemplo, aquellas que logran recibir algún documento migratorio, su género no se les reconoce en este documento, ¿no? Y entonces el documento realmente no hace alusión a quiénes son ellas socialmente. Y eso les carga con una serie de problemas con autoridades migratorias o autoridades mexicanas o empleadores, etcétera, ¿no? Entonces se crea como una red o una estructura de marginación o de vulneración muy fea, ¿no? Eh, También muchas y muchos son vulnerados por organizaciones criminales que les extorsionan, les explotan sexualmente, em, y pues por la sociedad en general, porque padecen palabras despectivas no solo por ser centroamericanos o centroamericanas, sino por ser trans,
palabras transfóbicas, etcétera. Y algo que les diferencia de los demás migrantes y es muy importante es que también padecen vulneración, es decir, discriminación y agresiones físicas y verbales por parte de otros migrantes. Entonces aquí es lo que te decía, cómo se viven simultáneamente estas experiencias, ¿no? Porque lugares que son típicamente, digamos, pues seguros o de apoyo para migrantes normalmente o en general, de repente a lo mejor no lo son tanto para este grupo específico de migrantes. Entonces, por eso te decía que deben de estar buscando lugares seguros, no solo para migrantes, sino también para personas de la diversidad sexual, ¿no? Sí, claro, digo, creo que, pues, digo, un poco de lo que dejó, o al menos a manera personal, esta caravana cuando yo a Tijuana, puede que, de hecho, pues, digo, uno sabe, quizás, cuando está en el colegio, cuando se va metiendo en esos temas de migración, pues que hay migrantes, pero ahora sí que, pues, como lo vas comentando, digo, uno investiga un poquito, uno aprende un poco más y salen nuevas cosas y, pues, como que va escarbando y van saliendo y van saliendo y van saliendo. Y en el caso, pues, de los migrantes LGBTI, Q, pues fue eso, o sea, que primero llegaron y que de hecho, pues varias, como ahorita lo comentabas, pues espacios que eran para mí, pues seguros para migrantes, ¿no? Albergues o refugios o algo, pues de hecho no lo son para este tipo de migrantes, como bien lo comentabas ahorita. Y me recordó que precisamente por esas fechas salió pues el albergue Casa Arcoíris, aquí en Tijuana, pues que es un espacio para ellos y para ellas. Pero yo te preguntaría, Francisco, pues vaya, ya vimos, o sea, nos hiciste como que un relato de dónde vienen estas vulnerabilidades de distintos niveles, de distintos actores, inclusive pues a nivel de las autoridades de gobierno. Pero ahora, pues vaya, de Centroamérica a, a Tijuana y a otras partes de la frontera y pues a continuar a Estados Unidos, pues hay miles de kilómetros que tienen que haber recorrido, o se tienen que haber desanimado, que tienen que haber sorteado todas estas situaciones. Entonces, pues vaya, ¿de qué estrategias se valen, qué acciones se emprenden? Ahora sí que qué es de lo que hacen mano uso para, pues para aguantar, para hacer este uso de la resiliencia, como lo comentas en tu investigación. Em, Fíjate, en cuanto a, digamos, estrategias o elementos de resiliencia, lo que identifiqué es, por un lado, un papel muy importante de las organizaciones de la sociedad civil que apoyan a la diversidad sexual y de género y que de repente se han tenido que especializar en migración, ¿no? Así como en busca de respuesta. Porque los espacios tradicionalmente de apoyos a migrantes pues no estaban preparados para atender esta situación, ¿no? Y por otro lado, yo creo que uno de los elementos o elemento principal que yo identifiqué relacionado con la resiliencia de estos migrantes es precisamente las redes sociales específicas de la comunidad LGBTQ. Bueno, no solo de la comunidad LGBTQ, de la comunidad migrante LGBTQ, que yo diría que ya existe, em, porque hay una sinergia muy impresionante entre estos migrantes, pues de lo que yo observé, ¿no? Que casi todos y todas las personas que yo entrevisté, desde que salieron de su país de origen hasta que llegaron a la frontera norte o a Estados Unidos, recibieron una guía de otro migrante LGBTQ. Incluso a veces que ni se conocían en persona, pero que sabían que compartían estas características, ¿no? Que eran migrantes o que deseaban migrar para salvar sus vidas, eh, que además eran parte de la comunidad LGBTQ. Entonces, casi todos los migrantes y las migrantes que yo entrevisté habían recibido guía de otro migrante LGBTQ que previamente había realizado el viaje, ¿no? Entonces, o de varios y varias. Y entonces estas personas les iban indicando justo lo que te decía, qué lugares ir, qué rutas tomar, etcétera, qué rutas y qué espacios eran seguros para ellos y ellas, tanto por ser migrantes como por ser LGBTQ. ¿Qué más? Y este apoyo se traducía a veces incluso en apoyo económico, ¿no? De migrantes que ya estaban en Estados Unidos.
Otra cosa es que muchos y muchos de estas personas que entrevisté, pues te digo, tenían un grupo de apoyo em, que en su mayoría aludía o ellos se referían a este grupo como su familia elegida, ¿no? Que son pues agrupaciones de personas cercanas a ellos y ellas que a partir de experiencias de vulnerabilidad y marginación en común se brindaban apoyo emocional, apoyo afectivo, incluso te digo a veces apoyo económico. Em, Eso lo observé particularmente pues ya en los migrantes y las migrantes que yo entrevisté aquí en la ciudad de Tijuana, ¿no? Eh, que eso, habían establecido como una red, una agrupación o una red muy específica de apoyo mutuo y te digo, apoyo emocional, económico, eh, afectivo, incluso y una red, digamos, internacional, pues porque eran personas que estaban en Centroamérica, personas que estaban en México y personas que estaban en Estados Unidos, que brindaban guía, información y todos estos elementos. Y así fue como muchos y muchas de ellas lograron llegar a Estados Unidos o lograron llegar a la frontera norte. Y además Eso. recuperarse de esas experiencias emocional y económicamente y todo. Sí, no, porque me imagino precisamente que tuve que cruzar Estados Unidos. Yo creo que, inclusive yo creo que cuando estás allá ya con, pues, con tu gente, es cuando como que a lo mejor y te cae, ¿no? En cuenta todo lo que pasaste y ahora sí, pues es como que, wow, atravesé por todo esto y me imagino que es algo pues bastante complicado y extenuante por varios meses o inclusive años. Pero, Francisco, digo, el tiempo se nos está terminando. Yo ya quienes nos escuchan, la tesis de Francisco pues está digitalizada, ya se encuentra en la biblioteca del colegio para su libre consulta. Pero, pues así, quizás de manera general, digo, quizás Francisco pues, planteaste tus hipótesis, desarrollaste tu investigación, pero pues al momento de los resultados, conclusiones, ¿cuáles son como los datos que más llamaron tu atención, que quizás no esperabas, porque quizás sí, porque los planteaste en tu hipótesis, pero al verlos confirmados fue de una sorpresa pues en sí misma, ¿no? O sea, como que cuáles son esos hallazgos. Fíjate que, como te mencionaba, el proyecto al principio iba solo sobre vulnerabilidad, pero si te soy muy sincero, los resultados que más me impactaron tienen que ver con los mecanismos y los elementos de desarrollo de resiliencia, ¿no? ¿Por qué? Pero tiene que ver, creo, ahí, porque estos yo los pude observar de manera directa en el trabajo de campo, ¿no? Las experiencias de vulnerabilidad me las narraron en su mayoría de manera retrospectiva, a través de las entrevistas. Y los mecanismos o el desarrollo de resiliencia, en gran parte lo pude observar directamente en el trabajo de campo, ¿no? Entonces, ese apoyo mutuo del que te hablo, observarlo directamente me marcó mucho. Pues esto a nivel personal, ¿no? A nivel, digamos, como de investigación o científico, como le quieras llamar, yo creo que algo que había contemplado, pero no tanto, digamos, que lo había contemplado a medias y que resultó ser algo muy trascendental, es ver o descubrir cómo el proceso migratorio y la experiencia de la sexualidad y la expresión del género de estas personas fueron en todos los casos procesos que se determinaban mutuamente. Es decir, en algunos casos, el desplazamiento geográfico o migratorio, como le quieras llamar, em, pues cargaba de un desplazamiento de espacios sociales, ¿no? Que permitía a veces experimentar el género y la sexualidad de estas personas de manera diferente. Eh, por ejemplo, pues algunas de las personas que entrevisté salieron del closet en medio de su viaje, de su desplazamiento, comenzaron a expresar su género de diferentes maneras, experimentaron su sexualidad, etcétera, ¿no? Y también al revés, ¿no? Pues como las personas que, em, cómo pues la sexualidad y el género, la orientación sexual de estas personas también tuvo que ver con que se desplazaran, ¿no? Entonces, cómo la sexualidad y además el proceso migratorio, pues fueron procesos que se determinaron mutuamente, ¿no? Y que no necesariamente tenían una relación lineal, ¿no? De que, migró porque pertenecía a la comunidad LGBTQ y por eso migró, ¿no? O
eh, sino que, o sea, no había una relación de causa y efecto, pues, sino que eran procesos que se terminaban mutuamente. El observar la interacción entre esos dos procesos fue muy interesante. Pues Francisco, muchísimas gracias por haber estado pues hoy aquí en Sonorizando. Pero pues antes de terminar, digo, para personas que nos escuchan y que quisieran introducirse en estos temas pues de la vulnerabilidad, de migración de personas LGBTQ, pero que quizás pues, no tienen una formación tan académica o quizás solo quieren irse como que introduciendo y ya después ir aprendiendo más. No sé si habría pues, algún material de divulgación, no sé, alguna película, algún documental, alguna novela, algo que tú les recomendarías para irse introduciendo en estos temas. Eh, sí, hay algunos reportajes muy padres y muy ilustrativos. Ahorita te digo cómo se llaman. Hay uno, por ejemplo, pues ahora bueno, no ahora, pues hace unos años que pasó esta situación de la que hablábamos de la caravana y eso, salieron muchísimos reportajes. Y hay unos muy buenos. Hay uno que se llama Caravana Diversa de Vice, que está en YouTube y está muy interesante. Hay otro que se llama Migrantes LGBTI de Now This en español. Y hace una semana o en estos días salió un muy buen reportaje de la revista National Geographic, que está en internet y que se llama Meet Some of the Millions of Women Who Migrated Recently, Risking Everything. Y habla de mujeres migrantes, pero dentro de sus narraciones contempla mujeres trans, y cuenta por ahí la historia de una mujer centroamericana y está muy interesante, está muy bueno el reportaje. Ese es el que más recomiendo. Y pues ahora, en el otro sentido, digo, ya nos comentaste al inicio que hiciste uso del, pues, el trabajo académico del doctor Jorge Bustamante, que me parece que también fue tu director de tesis, pero igual que otros, pues, vaya, investigadores, investigadoras, fuentes bibliográficas, ¿tú recomendarías que consulten a quienes ya están realizando un trabajo académico o que quizás ahorita, pues esta nueva generación de estudiantes de la maestría en población del COLEF, pues que estén empezando sus temas de investigación, les recomendarías que consulten? Eh, bueno, en cuestiones de migración centroamericana en tránsito, yo creo que yo recomiendo, am, y en cuestiones de población, a Jessica Nájera y a Manuela Puesto. Y en temas ya más concretos sobre migración y sexualidad, pues Elsa Winton, pues que yo creo que es uno de los referentes más importantes en cuanto a migración, migrantes centroamericanos LGBTQ. Y Lionel Cantú tiene un par de libros, me parece, donde hace unos debates ahí muy interesantes en cuanto a eso que te mencionaba, ¿no? De cómo se determinan el proceso migratorio y la experiencia de la sexualidad. Y eso pues, Francisco, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí pues charlando conmigo. No sé si habría algo más que quisieras agregar. Eh, pues no, sería todo. Muchas gracias a ti por el espacio y por la invitación y por la plática. Ah, pues, no, un placer, Francisco. Y bueno, pues así llegamos a un final más de este programa de Sonorizando la Frontera, un programa que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte. Yo soy Carlos Martínez y hasta la próxima. Una producción del Colegio de la Frontera Norte.